Buenos días. ¿Cómo han estado? Espero que han tenido una buena semana de reflexión, de entender que el Señor, ponían un meme que decía, Dios no quiere Semanas Santas sino vidas santas. Y no me acuerdo quién lo puso, por ahí lo vi en algún estado de algún hermano. Hace 8 días estuvimos hablando de Juan, ¿cierto? Hablamos de Juan, de su ministerio, de que era el bautista porque bautizaba, y bautizaba para arrepentimiento, ¿cierto? Y veíamos cómo este mensaje causó una gran conmoción en Judea y en todas las provincias alrededor del río Jordán. Porque Juan le está diciendo a los judíos, oigan, ustedes no son nada especiales, ustedes son como cualquier otro que necesita bautizarse para poder entrar al cielo. Pero los judíos creían que por ser descendientes de Abraham, tenían la entrada al cielo, ¿cierto? Tenían la VIP, tenían el mejor lugar en el cielo y que hay un dicho judío que dice que Dios hizo gentiles solamente para alimentar al infierno. Usted habla con un judío y ellos dicen eso. Dicen que los gentiles somos solo para alimentar el infierno y que los judíos son salvos por los méritos de Abraham. ¿Qué más hablamos? Que Juan anunció la venida del Mesías y es lo más grande que se ha hecho hasta el momento porque todos los anteriores profetas no sabían cuándo era, ¿cierto? Isaías lo anunció en Isaías 9, en Isaías 7, lo anunció Zacarías en Zacarías 9:9, bueno, lo anunciaron y lo anunciaron, pero nadie sabía cuándo era. Pero Juan dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, o sea, ya está, pronto va a venir ese Salvador y ese Mesías. Y Juan no solamente lo anuncia, sino le dan el honor de hacer la señal que iba a identificar al Mesías como el que era, y no que era un falso profeta o otro más que venía a engañar a la gente. ¿Y cuál era la señal? Entre 8 días no se pierdan la predicación, que vamos a hablar de la señal. ¿Cuál fue la señal que identificó al Mesías, cierto? Vamos a hablar del bautismo de Jesús, ¿cierto? Y vamos a hablar de esa señal maravillosa. Juan anunciaba la venida del Mesías y del nuevo pacto que Dios había hecho con su pueblo. ¿Quién se acuerda del nuevo pacto? Ezequiel 36, 25 al 28. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiados de vuestras inmundicias, y de vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo entre vosotros, y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Y pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis de mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ese era el nuevo pacto que Dios tenía para su pueblo, ¿cierto? Y Juan está diciendo, venga, llegó la hora de ese nuevo pacto. Pero había una mala noticia para este pueblo. El pueblo no estaba preparado para este nuevo pacto, porque tenían un corazón duro y estaban llenos de pecado. ¿Qué se han dedicado a hacer los judíos? A hacer el mal, a tener ídolos, a dedicarse al negocio político y a una falsa religiosidad. Estaban lejos de Dios, porque sus vidas estaban llenas de pecado. Algo así como cuando nosotros vamos a Cristo, ¿cierto? Tenemos vidas llenas de pecado. Y tampoco estaban preparados para el Mesías prometido. Isaías 46, 5, 7, dice la palabra de Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver al Jacob y para congregar a Israel, porque estimados seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza, dice. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, el abominado de las naciones, el siervo de los tiranos. Vayan reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo Israel, el cual te escogió. Venía el Mesías que iba a traer salvación, pero este pueblo ni por enterado. Y yo pensando en esto, para darles una analogía clara, sabemos la Semana Santa, ¿cierto? Domingo de Ramos, ¿cierto? Jueves y viernes de Pasión, ¿cierto? El sábado hacen una misa, no me acuerdo qué es lo que hacen ellos el sábado. La misa de agua y fuego, ¿cierto? Y el domingo saben que Cristo viene, ¿cierto? Lo saben, lo ven.
pero no lo entienden. Y eso le pasaba a los judíos. Ellos tenían todas las profecías, claro. ¿Qué se la pasaban haciendo los escribas y los sacerdotes? Estudiando, leyendo sobre el Mesías, y lean, y estudien, y así le pasa a la religión dominante de nuestra época. Saben mucho, pero no entienden. No entienden que el Mesías no son esos ritos, sino que el Mesías venía a buscar corazones que realmente quisieran arrepentirse. Si los maestros hubieran entendido esto, simplemente con la profecía de Daniel 9, 25-26 de las 70 semanas, habrían hecho cálculos y sabrían que se había cumplido el tiempo para que el Mesías viniera. Y si usted es curioso, le invito a que haga los cálculos para que vean exactamente el día que nació Jesús, estaba profetizado que fuera el día. Y exactamente el día de la profecía de Daniel, donde dice que el rey sería, que el Mesías príncipe sería quitado, Jesucristo murió. Hagan números y multipliquen los años por 360, que eran los años lunares de los judíos, no por 365. ¿Qué más vimos hace 8 días? Que desde Malaquías hasta Juan habían pasado 400 años de silencio. Dios decidió callar. Dios le mandó profetas y el pueblo, ¿qué hacía? Lo que mejor le parecía. Hasta Malaquías les dijo, oigan, arrepiéntanse. Y el pueblo no quiso hacer caso y hubo 400 años de silencio. Pero así mismo como el silencio llegó, así mismo llegó este hombre Juan diciendo, oigan, vengan. Juan rompió ese silencio con un mensaje que nadie esperaba. Arrepiéntanse y bautícense. Y los judíos no estaban preparados para este mensaje, aunque tal vez el remanente sí, porque al final de la predicación leímos que mucha gente se acercaba a Juan, ¿cierto? Y querían ser bautizados y se arrepentían de sus pecados, ¿cierto? Siempre hay corazones dispuestos, mis queridos hermanos, para esperar al Rey y al Mesías. Nada diferente a hoy. Siempre hay un corazón preparado para recibir las buenas nuevas de salvación. ¿Se recuerdan cuando predicamos Colosenses? Versículo 4. Colosenses 4, versículo 3. ¿Cómo les ha ido con esa tarea? ¿Alguien se acuerda del versículo? ¿No? Se los voy a recordar. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, al fin de dar a conocer al misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Hemos orado para que el Señor nos abra las puertas? ¿Nos abra la predicación de la palabra de Dios? Esa fue una tarea que les dejé. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Realmente se han abierto puertas? Siempre hay un corazón preparado, siempre. Lo que pasa es que nosotros como que nos queremos quedar con el tesoro de la salvación para nosotros. Somos como el hombre necio que fue y enterró el tesoro en la tierra y le dio miedo. Dijo, no, Señor, mira, te entrego tu tesoro y no pude hacer nada más con él. O sea, más bien como el de 10 talentos que fue y lo proclamó y duplicó lo que el Señor le había dado, ¿cierto? ¿Cómo nos va con eso? ¿Realmente estamos orando porque hayan corazones dispuestos a escuchar la palabra de Dios? Y para finalizar, hace 8 días estudiamos 6 características de Juan para ser grande. Y cómo las podíamos tomar para nuestra vida y ser grande delante de los ojos de Dios, ¿cierto? Para los que no las anotaron, la primera era estar lleno del Espíritu Santo. La segunda, ser obediente a la palabra de Dios. La tercera, tener dominio propio. La 4, ser humildes. La 5, predicar la palabra. Y la 6, ganar personas para el reino de los cielos. ¿Y por qué eso es tan relevante, hermanos? Porque el Señor dijo en Mateo 11:11 que Juan era el hombre más grande nacido de mujer. Hasta ese momento, ¿cierto? Pero también dijo que cualquiera que está en el reino es más grande que Juan. O sea que si usted es un perteneciente al reino de los cielos, es más grande que Juan. Vayamos a Juan, capítulo 14, versículo 12. El Señor Jesús le dice a los discípulos, de cierto, cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿A qué se refería el Señor? ¿Será que vamos a resucitar más muertos que Cristo? ¿Será que vamos a sacar más manos que Cristo? ¿Más pies que Cristo? ¿Será que vamos a reproducir la comida más que Cristo? ¿Qué piensan ustedes? Pues no, en virtud. No podemos hacer más obras más grandes que las que hizo Cristo, porque Él era Dios mismo en la tierra.
Y no podemos ser más grandes que Juan porque Juan tal vez era el hombre más piadoso que existió hasta ese momento. Pero sí las podemos hacer en alcance y en... Me olvidaron las dos palabras que tenía para esto. Las podemos hacer en alcance y en recursos. Porque la gran comisión es vayan a todas las naciones. Jesús solamente fue al mundo conocido. Y los discípulos al mundo conocido. Ahorita lo podemos hacer en todos lados, ¿cierto? ¿Y tenemos más recursos? Claro, las redes sociales deben servir para algo. Tenemos la Biblia, tenemos el internet, tenemos los micrófonos, tenemos muchas cosas. Ahí quedamos, ¿cierto? Y hoy les dije que íbamos a hablar de lo que la Biblia dice, lo que es realmente la salvación, ¿cierto? Y por eso el título de la predicación es El fruto que da vida. El fruto que da vida. Hoy vamos a concluir, como decían las profesoras, el objetivo al final de esta predicación es que cada uno se examine a sí mismo y mire si está en la fe. Y mire si realmente va para el cielo, va por el camino angosto, va por el camino ancho. ¿Cierto? Entonces, 3 punticos que vamos a tratar rápidamente. 3. El título es El fruto que da vida. Primer punto, los oyentes de Juan. Lo vemos en el versículo 7, ¿cierto? El segundo punto, el fruto que da vida, versículo 8 al 10. Y el tercer punto, la decisión más importante, versículo 11 al 12. 3 punticos nomás para tratar hoy. Me salieron un poquito, ¿cierto? Las pasadas fueron 5, 7, 6. 6. Listo, esta vez fueron 3 nomás. El 3, la decisión más importante. Entonces vamos a hablar de estos 3 puntos. Vamos a abrir con los oyentes. Recuerdan que Juan en el versículo 6, vayamos a la Biblia por favor. Mateo 3, versículo 6, ahí lo dejamos, ¿cierto? Versículo 5, y salía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Ahí quedamos, ¿cierto? Venía mucha gente a ver a Juan, muchísima gente. Muchísima gente. Pero entre esos, ahí vienen quienes se querían meter. Versículo 7. Mateo 3, 7, por favor, Felipe. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Tremendo saludo, ¿no? Y a veces se quejan de que aquí somos duros. Imagínense, uno verlo así. Generación de víboras. ¿Quién les dijo a ustedes que podrían salvarse de la ira venidera? Alejo, hágame un favor. Vaya al segundo piso en la maleta, deje la botella de agua y en la otra el suero, por favor. ¿Me las bajas, por favor? Y nada diferente hoy en día, ¿no? Entre la gente que quiere oír de Dios, siempre hay personas que quieren estar a la moda, ¿cierto? ¿No han visto cómo las iglesias cambian? Va rotándose las personas. Primero era la carismática porque ya sacaban cosas. Después ya fue la de la prosperidad, ahora ya estamos en la de las emociones, ahora ya estamos en el pragmatismo, y todo va mutando y la gente que tiene comezón de oídos, ¿para dónde corre? Para todo lado. Sí, ahorita están esperando los extraterrestres, ahorita están esperando los Anunnaki, están esperando, bueno, ¿dónde está la moda? Para allá corren los que tienen comezón de oídos, ¿cierto? Son pragmáticos, buscan la practicidad más que la verdad. Y si les dicen, tiene que hacer esto para estar en el cielo, lo hacen. Si les dicen, párese aquí, levante las manos, firme esta hoja, y con eso se va para el cielo, la gente va y lo hace. Por eso las iglesias de la prosperidad hacen falsas confesiones de fe. Por eso aquí nosotros no tenemos por principio parar personas aquí a que levanten las manos, porque no sabemos si son salvos, ¿cierto? Solamente Dios lo sabe. Pero yo pecaría tratando de parar personas aquí que solamente con levantar la mano, o firmar, o no sé qué más hacen, o llorar por ellos, accedan a la salvación, ¿cierto? Y no era diferente en esa época. Entonces Juan confronta a todas esas personas y les dice, oigan, ¿ustedes qué hacen aquí? Básicamente les dice, ¿ustedes quiénes dijo que podían alcanzar salvación? Tremendo, ¿no? Y les dice, ¿quién les dijo que puedan huir de la ira venidera? O sea, le está diciendo, ¿quién les dijo que ustedes podían salvarse de la ira de Dios? Y hay muchas personas que están buscando salvarse de la ira de Dios,
de diferentes maneras. Por eso vemos las iglesias llenas, otras más vacías. Vemos aquí la iglesia de esta ahorita a reventar, ¿sí? El domingo la subida a Monserrate, el viernes no comer carne, ¿cierto? Vemos la gente haciendo cualquier cantidad de cosas con tal de poder entrar al cielo. Algunos ahorita los jóvenes tienen lo del karma, que si usted le pega a un perro se va para el infierno, ¿cierto? Hablan del karma, ¿cierto? Y hay videos de internet del karma inmediato. Ay, que usted le va a pegar a un perro y se resbaló y... eso le pasa por ser mala persona. Eso es lo que la gente cree, y lo que la gente piensa que nos va a llevar o nos va a llevar al cielo, ¿cierto? ¿Les acuerdan cuando hablamos de los sacerdotes? Yo ya les di esa clase, soy como el profesor, ¿se acuerdan? Que hablamos que había muchos sacerdotes en Israel, y esos sacerdotes se dan en dos grupos, o en tres mejor. Los esenios, los fariseos y los saduceos. ¿Cierto? Vamos a hablar de ellos para poder tener claro, porque aquí para adelante Mateo los va a nombrar mucho. Esenios. Los esenios eran los ascépticos de la época. La Biblia nunca los nombra. Ustedes no encuentran la palabra esenios. ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? ¿Y cómo sabemos de ellos? Pues porque la historia ha hablado de ellos, y ahí viene quienes encontraron, de quienes escribieron los rollos que hallaron en el Mar Muerto, en las cuevas de Qumran. Los esenios, ellos decidieron escribir los rollos del Mar Muerto. Eran judíos que se la pasaban lejos de la sociedad. Eran como unos monjes, digámoslo de alguna manera. Y se iban para las cuevas a vivir separados de todo porque pensaban que eso los hacía más santos. Eran los escépticos del momento. Eran aquellos que decían, no, yo me voy para la cueva porque allá no voy a pecar. Mentiras. Usted les diga 8 días, donde quiera que usted esté, allá va a pecar porque el pecado va con usted. Usted no puede alejarse de su carne. ¿Qué más sabemos de ellos? No se mezclaban en nada, ni en la política, ni en nada de estas cosas. No les interesaba la religiosidad de los fariseos. Eran los calvinistas de la época. Creían en un decreto inviolable de Dios, que Dios había escogido a unos para el cielo y a otros para el infierno, ¿cierto? Eran ultras calvinistas. Y no se nombran más en el Nuevo Testamento, no eran tan relevantes. Por eso no vamos a hablar más de ellos, no encontré más información, solamente encontré esas 3 cositas. Fariseos, vamos a hablar de ellos. Una palabra muy usada, ¿no? Hasta tenemos canción y se volvió como un mote para decirle a una persona que es traicionera, ¿cierto? ¿Sí cuando dice un fariseo, qué siente? Uy, me está diciendo que traicionero, ¿cierto? Pero realmente nunca significó eso. La palabra fariseo significa separado. Eran los más grandes en número. Los fariseos eran los que más tenían seguidores. ¿Qué más sabemos de los fariseos? Se cree que junto con los esenios provenían de una tribu que se llamaba los Hasidín. Les voy a explicar un poquito de historia. En los 400 años que el Señor guardó silencio, ¿ahí quiénes gobernaron? Los griegos. ¿Se acuerdan de Alejandro Magno? El tocayo mío. Fue antes del Imperio Romano, ¿cierto? En esos 400 años hubo un gobernante que se llama Antíoco Epifanes, que fue un hombre pecador. Porque este hombre, ¿qué hizo? Fue y mató un marrano en el altar. Un cerdo. Un cerdo en el altar de Jerusalén. Lo mató. Y Antíoco Epífanes IV. Gracias, hijo. Entonces este hombre, que era malo, porque si usted quería poner bravos a los judíos, haga eso, porque el cerdo era un animal maldito. Los judíos no comen cerdo, ¿cierto? No comen cerdo. Y para completar la faena, este hombre cogió pedazos de marrano y se los hizo tragar a los sacerdotes. Se los metió hasta aquí. Entonces un hombre llamado Judas Macabeo armó la revuelta. Dijo, no, estamos acabados, no me aguanto más esto. Y formaron lo que se llamó los Hasidín, una banda que peleaba contra el imperio griego y querían deshacerse de ellos, ¿cierto? Eso pasó en los 400 años de historia, pero es importante la historia, porque nos da el contexto para poder entender qué es lo que pasa en la Biblia, ¿cierto? Entonces ellos nacen con un movimiento religioso en contra del imperio griego, los Hasidín. Pero ¿qué pasa? Siempre hay un príncipe, bueno, no voy a decir príncipe, siempre hay un personaje que se las da de muy sabio, y llegó un hombre llamado Juan Hircano.
Y este hombre volvió todo político. Entonces, ¿qué hicieron los hasidim originales? Se separaron, dijeron, no, yo no me meto en política, yo solamente quiero religión nomás. Y de ahí vienen los fariseos, los separados, los píos, los piadosos, los que querían luchar contra el imperio griego y contra todas estas cosas. ¿Qué más sabemos de los fariseos? Eran los ritualistas. Los ritualistas quieren decir que creían que se salvaban por ritos. ¿Se acuerda que ellos se lavan las manos? ¿Recuerdan que ellos, el Señor dice que de 10 planticas de menta contaban 9 y daban una a la ofrenda? ¿Se acuerdan que ellos eran los que andaban con las batas largas y hacían, y cada vez que daban una ofrenda, ¿qué tocaba? La trompeta, ¿cierto? Eran los que querían los primeros asientos, ¿cierto? ¿Qué más sabemos de ellos? Mateo 23, 4, 8. Vayamos a este pasaje porque es muy interesante. Porque así hay muchos pastores hoy en día que ponen cargas en la gente que ni ellos nos pueden cumplir, mis queridos hermanos. Que ella leía a una persona que se quejaba porque estaba en una iglesia de la prosperidad y había sacado préstamos para mandarle al pastor que para que, como mandaba 10 millones, que lo volviera 100. Pero como eso no pasa. Entonces la señora se quejaba del pastor y decía, no, pero es que ese pastor no está engañando, no, usted está engañando sola. ¿Sí? Y hay gente que vive en eso, pidiendo plata prestada para mandarle a los pastores para que les devuelvan el 100 por uno, como dicen ellos. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. ¿Vemos esto hoy en día en nuestras iglesias? Claro. Hay hombres que se paran acá, las que yo soy el pastor. Ábrame la puerta, 3 escoltas, 4 camionetas. No estamos lejos. No estamos nada lejos. O sea, que no piensen que fue allá, también se ve acá. No ven, ¿quién puede saludar al Papa? Raro, ¿cierto? Él es como una imagen allá como muy espiritual y como que, juepuchicas, ¿cómo hacemos? Si es que ahí también uno puede ir al Monseñor. Entonces vemos que fariseos todavía hay. ¿Qué más sabemos de ellos? No se juntaban con los pecadores ni publicanos y menos con el judío común. Los llamaban gente maldita. Juan 7:49. Pónganle cuidado a esta declaración. Juan 7:49, Pipe. Más esta gente que no sabe la ley, maldita es. O sea que cualquiera que no era como ellos, para ellos era un maldito. O sea, eran los más santurrones, diría yo. Los que más se creían santos. ¿Y todavía lo vemos? Claro. Hay gente que se cree súper santa. Que se creen demasiado buenos para estar con otros. Hacían parte del Sanedrín, eran separatistas, ultraconservadores. En lo religioso creían en la resurrección y vida después de la muerte. Vayamos a Hechos 23:6. ¿Se acuerdan de Pablo cuando le iban a matar? Que lo querían matar los del Sanedrín. Pablo se dio cuenta que eran fariseos y saduceos. ¿Y qué dijo Pablo? Notando que una parte era saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. ¿Y qué pasó? Esa asamblea se agarraron unos con otros. Porque los saduceos no creen en la resurrección, ¿cierto? Entonces vamos entrando en contexto. El primer punto eran quiénes oían a Pablo, quiénes oían a Juan. Entonces estamos hablando de los fariseos. En cuanto a la ley, creían en el Antiguo Testamento y en los escritos de los ancianos, Mateo 15:2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Tenían la ley en el Antiguo Testamento y aparte tenían la tradición de los hombres. Más o menos 600 mandamientos han inventado los fariseos para poderlos cumplir. Ellos decían que si yo el día sábado cargaba un celular en el bolsillo, estaba trabajando, entonces estaba pecando. Decían que si yo iba y sacaba mi becerro de una zanja porque se había caído, estaba trabajando. Tenían un poco de normas. ¿Tenemos religiones así? Uy, las que ustedes quieran, ¿cierto? Allá arriba nomás. ¿Tienen las encíclicas papales? Claro, lo que diga el Papa es como si fuera Dios, ¿cierto? ¿Sí o no?
Y también algunos pastores que hacen que sus miembros se vistan de cierta manera, canten de cierta manera, hablen de cierta manera. ¿Usted no hizo que los testigos de Jehová todos son iguales? ¿Y todos los mormones todos son iguales? ¿Sí se han dado cuenta? Los mormones tienen camisa blanca y pantalón azul y corbatas. ¿Sí los ha visto? Y camisa corta. Usted sabe que es un mormón cuando usted lo ve caminando, ¿no? Y los testigos de Jehová también, usted los ve en la puerta ahí. Así como el chiste que dicen que golpeó un testigo de Jehová y dicen, ¿quiénes los testigos de Jehová? ¿Y ustedes cuántos son? Somos, ay no, perdón, así no es el chiste. Dice, ¿qué quieren? Queremos hablar con usted. Y el Señor dice, ¿y ustedes cuántos son? Ay, somos 3, ¿sabe por qué no hablan entre ustedes? Bueno, bueno, sigamos con nuestra predicación mejor. Soy malo para los chistes, ¿cierto? ¿Pero sí lo entendieron? Ríasen por respeto. Bueno, hermanos, sigamos. Entonces tenían su tradición de los ancianos. Y vamos a hablar de una cosa. Cuando yo hablo de fariseos aquí, cuando han hablado de mi boca el fariseísmo, yo no hablo de hipocresía, básicamente, sino hablo más bien de ritualismo, ¿sí? Y yo no sé si de pronto me han malentendido ustedes o yo lo he dicho mal. Y si lo he dicho mal, pues me disculpan, y si no me han entendido, pues lo aclaro. Cuando yo digo que venir los domingos, asistir el miércoles al tiempo de estudio de oración, venir los sábados a damas, venir a los almuerzos, ¿no los lleva al cielo? Estoy diciendo es que esos ritos no los llevan al cielo, ¿sí? Pero no los estoy desanimando para que no lo hagan, ¿sí? Quiero aclarar eso, ¿sí? Yo no quiero desanimarlos para que no lo hagan, porque tal vez me han entendido mal, entonces por eso mucha gente deja de hacer las cosas. Al contrario, si es un verdadero hijo de Dios, ¿con quién tiene que buscar estar? Con los santos, ¿cierto? Y si usted es un verdadero hijo de Dios, ¿qué anhela? La leche espiritual no adulterada, ¿cierto? Entonces usted anhela recibir la palabra de Dios, ¿cierto? Y usted anhela estar con los santos, ¿cierto? Entonces no quiero que malentiendan esto, porque tal vez yo les he abierto la puerta para que ustedes digan, no, como Alejandro dice que eso no nos va a llevar al cielo, entonces no lo hagamos. No, quiero que no me malentiendan. Ustedes lo deben hacer porque son creyentes, ¿cierto? ¿Estamos claros o no estamos claros? No quiero que piensen que les estoy abriendo puertas que en mi corazón no está eso, en pocas palabras. Listo, hermanos, no tengo nada más que decir de los fariseos. Saduceos, la tercera. Pues es más cortica. Eran pocos en número, pero eran los más ricos. Los saduceos eran los más ricos, eran los ultraliberales. Los arminianos de esa época decían que todo era voluntad humana, que usted decidía si se perdía o no. Arminianos, voluntad humana. Usted decidía si se perdía o no. Esos eran los arminianos. ¿Qué más decían? Aceptaban la cultura griega y romana. Eran los racionalistas y pragmáticos de la época. No les importaba mucho la religión, les importaba la practicidad de las cosas. Entonces aceptaban que los romanos fueran dominados siempre y cuando les dejaran ejercer su negocito. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús despejó el templo? Mateo 21, 12 y 13. Adivine quién era el negocio de los saduceos. El sumo sacerdote era Anás, y ¿el qué hacía? Él cobraba un porcentaje bien alto por cambiar las monedas y por vender las palomas y por vender los becerros. Tenía ahí su impuesto. Entonces eran los ultra ricos de la época, eran los saduceos. Eran liberales, no creían en la resurrección de los muertos, sino simplemente vive aquí y lo que tú haces aquí se te recompensará aquí. ¿Cierto? ¿Han escuchado eso? Esa es la moda hoy en día, ¿no? Los racionalistas. Vive ahora y no pienses que no hay nada más allá. Vive ahora. Lo importante es que tú creas que Dios está en tu corazón. Esa es la de los chinos hoy en día. No, es que yo creo que Dios está aquí en mi corazón. Tremendo, ¿no? Cómo la razón ha engañado a nuestros hijos. Racionalismo. Y todo se vuelve así. No, es que yo creo que yo soy muy bueno, Dios no me puede mandar al infierno. No, es que yo soy muy buena persona, soy buen papá, no tomo, no hago aquello, no hago lo otro. Por eso no le sirve para llegar al cielo. Se lo digo, mi querido hermano. ¿Qué más sabemos de ellos? Eran menos populares que los fariseos
porque los fariseos al menos guardaban la ley. Los saduceos eran liberales en pensamiento. Creían que la Biblia no era toda la palabra de Dios, solamente creían en el Pentateuco, ¿cierto? Entonces no decían que la Biblia es la palabra de Dios. Y así tenemos algunos liberales hoy en día que dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, o que la Biblia ya se desactualizó. Bueno, no crean que el pecado ha cambiado, simplemente se ha sofisticado. Listo. Fariseos, ritualistas, separatistas y ciudadanos comunes. Saduceos, racionalistas, incluyentes y de clase alta. Esenios y fariseos esperaban su recompensa en el cielo, y en tanto los saduceos en esta vida. Pero ¿sabe cuál es el problema de estas personas, mis hermanos? Que ellos creían que podían llegar al cielo por mérito humano. ¿Qué es mérito humano? Lo que usted hace por llegar al cielo. Si usted cree que puede hacer algo para llegar al cielo, hermano, usted está en el lugar equivocado. Hay dos religiones en el mundo y quiero que me pongan bien cuidado en esto, que ya lo he dicho varias veces. La de mérito humano y la de mérito divino. La de mérito humano es la que dice, haz esto y vive. Yo tengo que ir a Monserrate, los musulmanes tienen que ir a la Meca, tienen que guardar ayuno en el Ramadán, los mormones no toman café, los testigos de Jehová no pueden donar sangre. Bueno, hay cualquier cantidad de ritos, ¿cierto? Los adventistas guardan el sábado y no sé qué otra se me viene a la mente. Los del Confucio, ellos tienen que ser muy buenas personas, ser demasiado santos para poder llegar al cielo. La nueva religión de la naturaleza tienen que ir a abrazar árboles y decir que hay energía en eso. Y bueno, cualquier cantidad de cosas que dicen, ¿cierto? Entonces vemos que todos quieren llegar al cielo de diferentes maneras. Pero ¿sabe cuál es la mala noticia? Que solo hay una religión verdadera y es la religión de mérito divino. Ese es el camino angosto que lleva al cielo. Las demás cosas son caminos anchos que llevan al infierno. Porque Dios dice, primero vive porque estás muerto y después haz esto. ¿Se acuerdan de Lázaro? Es un ejemplo claro de la salvación. ¿Qué le dijo el Señor a Lázaro? Lázaro, ven. Y Jesús le dio vida. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. Todos éramos Lázaros, estábamos muertos. Y Cristo nos dice, ven, que yo te quiero dar vida. ¿Y cómo salió Lázaro? De una vez así no, salió con las... ¿Y qué dijo Jesús? Quítate esa ropa, quítenle las vendas. Eso es la santificación, nos quitaron las vendas. Todo eso que vuela muerto, mis queridos hermanos. Entonces solamente hay una forma de llegar al cielo y es mérito divino. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el que hace todas las cosas. Dios es el que da el camino. Dios es el que da el sacrificio. Dios es el que quiere que entremos al cielo. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Dios nos da la fe. Eso es la religión de mérito divino. No las obras que tratamos de hacer, porque dice la palabra de Dios que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Lo dice claramente. En Isaías 55, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo el versículo. Pero la pregunta que les surge a ustedes o que me surgió a mí. Entonces, ¿por qué los fariseos y los saduceos se fueron para donde Juan? Si ellos se creían los VIP, ¿no? Pues la Biblia no lo dice. Pero como no es doctrina fundamental, entonces yo miré algunas razones que se me vinieron a mi cabecita, ¿cierto? Como no es doctrina fundamental, porque ninguno de ustedes se va a ir para el infierno por creer o no creer en lo que yo voy a decir. La Biblia tiene dos componentes, doctrina fundamental y doctrina general. La doctrina fundamental es aquella en la que creemos, y si yo la enseño mal, alguno de ustedes se puede ir para el infierno. Como la salvación, como yo dijera que la salvación es por obras. Eso no es, eso es falso. La Biblia dice que es por fe y por gracia. ¿Sí o no? Entonces por eso yo no enseño eso aquí, de que es por hacer cosas, ¿cierto? Pero como eso es general, ninguno de ustedes va a ir al infierno por creer que fueron a ver a Juan por cualquiera de los motivos que yo le voy a dar. Entonces debemos entender cuando la Biblia habla de doctrina fundamental y de doctrina general. Y ese es un lindo ejemplo de doctrina general. ¿Yo por qué pensé? Bueno, primero porque tenían curiosidad de saber si Juan era un profeta o el Mesías. Usted imagínese que digan, oiga, venga, 400 años usted sin escuchar a nadie, que le digan, oiga, venga, allá en el Jordán no, mi man dice que es profeta de Dios y está diciendo que debemos arrepentirnos. ¿Ustedes no cogen para allá?
Pues claro, uno coge para allá. El hit del momento. Todos vamos a escuchar qué está diciendo Juan el Bautista. Segunda razón, y aparte porque lo dice en Juan 1:19. Si lo quieren leer en su caseta, dice, los judíos los enviaron para preguntarle, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Mesías? ¿Tú eres el profeta? Y él dice, no, yo soy una voz que clama en el desierto donde está el camino del Señor. No querían perderse el acontecimiento de un momento, querían saber qué pasaba. Ustedes imagínense que fuera verdad y esos hombres por fuera de la colada. Ellos querían estar en la colada, querían estar en la situación del momento, estar a la moda, estar actualizados, ¿cierto? Y tercera razón que se me ocurrió es porque de pronto perdían su estatus. ¿Ustedes se imaginan ese mensaje que trajo Juan? Les iba a dañar el negocio, porque los fariseos decían, vengan, cumplan con todos los ritos de la ley y son salvos. Y los saduceos decían, no, simplemente traten de ser buenas personas y se van para el cielo. Pero Juan decía, no, arrepiéntanse y bautícense. Entonces Juan les iba a dañar el negocio. Entonces tal vez ellos estaban pendientes de estas cosas. Y Juan les dice, generación de víboras. Tremendo saludo, ¿no? Vuelvo y les digo. Tremendo saludo. Generación de víboras. ¿Quién les dijo que podían huir de la ira venidera, cierto? Pero que me perdí aquí. Ya se me perdió esto. Si usted fuera líder de algo, ¿usted qué esperaría que le dijeran cuando usted llegue? ¿Se imaginan ustedes? ¿Qué esperaría si yo llegara acá que me recibieran? Hola, pastor, ¿cierto? Hola, Alejandro. Pero Juan le dice, oiga, víboras, ¿ustedes qué tienen que hacer acá? Ellos esperaban, oigan, un aplauso para sus líderes que acaban de llegar. Pero Juan dice, no, víboras. Y dice generación de víboras. ¿Saben qué es generación? Que sus papás, que sus abuelos, que sus hijos, que toda su familia son víboras iguales a ustedes. Tremendo saludo, ¿no? Generación de víboras. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ustedes se acuerdan de Hechos 28 cuando Pablo está cogiendo leña, que hay una víbora que lo muerde? Es esa víbora a la que se refiere Juan. ¿Algunas han estado en el campo y han visto unas víboras que parecen palos? Que se quedan quietas, y Ivancho, usted que le gusta ir harta Boyacá. Se quedan quietas. Y solamente cuando usted las coge, ¡fua!, le pegan a uno su mordida, ¿cierto? A esa víbora se refería Juan, le está diciendo, oigan, ustedes que parecen tan buenos, que parecen tan chéveres, pero ustedes son víboras que están mandando a la gente al infierno. Y le dijo el Señor Jesús, fariseos que se ponen en la puerta y no dejan pasar a nadie. En Mateo 23, si lo quieren leer, los 7 hay sobre los fariseos. Se paraban en las puertas y no dejaban que nadie entrara. Ni entran ellos, ni dejan que los demás entren. Generación de víboras. ¿Quién los invitó a huir de la ira venidera? ¿Qué pasa en un monte, qué pasa en un cultivo cuando quieren refrescar la tierra? ¿Camino le echan candela, sí o no? Le prenden candela ahí. ¿Y qué es lo primero que sale a correr? Las serpientes, los bichos, los alas, todo se pierde de ahí, ¿cierto? Esa es la idea que tenía Juan. ¿A usted quién les dijo que se podían salvar de la ira de Dios? ¿Quién les dijo esa mentira? Y así hay muchas personas en las iglesias, mis queridos hermanos, que vienen a la iglesia porque creen que venir a la iglesia los puede salvar de la ira de Dios. O porque son religiosos y están allá aventando ramos, creen que eso los va a salvar de la ira de Dios. Pero solamente hay un fruto que lo puede salvar a uno de la ira de Dios, y es el que vamos a ver ahora. No crean que vamos a huir de la ira de Dios siendo ritualistas, racionalistas y no realistas. Necesitamos ser realistas, queridos hermanos, entendiendo que la salvación es por gracia de Dios, teniendo vidas justas a la luz de entender el sacrificio de Cristo en la cruz que nos compartía nuestro hermano Lucho, y viviendo en el poder del Espíritu Santo, es decir, siendo llenos de la palabra de Dios y teniendo una vida constante de oración. Tal vez este mensaje vaya a ser muy directo, pero es muy necesario. Leí esta mañana en mi devocional que la verdad tiene que ir acompañada con amor para que no los estropee. Pero que si le pongo mucho amor a la verdad, esa verdad se va a poner muy blandita. Entonces no va a hacer nada en las vidas de las personas, ¿cierto? Entonces necesito conseguir la forma en que sea con amor,
pero que todavía suene a verdad. La verdad no pierda su eficacia, ¿cierto? Entonces no quiero que vayan a sentir apaleados ni regañados porque ya me están haciendo como caras. Entonces vamos al fruto que da vida, que es el principal mensaje de esta mañana. No me voy a demorar mucho. Luchito me entregó a las y 20, ¿cierto? Yo miro el reloj. Juan les dice en el versículo 8, vayamos a la Biblia. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no pensáis decir de entre vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En la Biblia, ¿qué es el fuego? ¿Qué es el fuego? Juicio. ¿Qué cayó del cielo en Sodoma y Gomorra? Fuego. ¿Qué le pasó a los profetas de Acán cuando ofrecieron un qué? Un sacrificio que era impuro. El fuego los consumió. ¿Qué dice Apocalipsis del fuego? Fuego eterno. No, señal no. No, la señal no es fuego. Yo ahorita lo de fuego soy adoctrinada porque es que la señal. Los incrédulos esperan señales, nosotros no. ¿Listo? Listo, ahorita le pego unas 3 cachetadas espirituales. Espérese. Anótelo ahí, Luchito. Iván Camilo. Entonces el fuego en la Biblia, mis queridos hermanos, es señal de juicio. Entonces Juan, ¿qué les estaba diciendo? Si ustedes se creen que por ser religiosos se van para el cielo, no, porque el hacha está en los árboles malos y los van a cortar y se van para el fuego, ¿cierto? Es lo que está diciendo Juan ahí. ¿Qué dijo el Señor en Juan 15? ¿Qué pasó con las ramas que se podan y no dan fruto? ¿Las echan al fuego? Lo mismo que dijo el Señor, ¿cierto? Entonces vamos entendiendo un poquito qué quiere decir Juan. ¿Qué es digno? Entendamos palabras primero. Juan dice, hagan frutos dignos. ¿Qué es algo digno? Algo bueno, ¿cierto? Algo merecido, bueno. ¿Qué más es digno? Algo que es equivalente. O sea que si Juan dice, si ustedes se creen buenas personas, muéstrenme que sus obras son dignas o son iguales a lo que usted quiere decir. Entonces cuando veamos la palabra dignidad quiere decir que sean iguales, equivalente. O sea que si decimos que somos cristianos, nuestras obras deben ser equivalentes a aquello que decimos, ¿cierto? Eso es digno. Primer punto, miremos nuestras obras, si son dignas o si son equivalentes a lo que decimos que somos como creyentes, ¿cierto? El verdadero arrepentimiento tendrá obras dignas del mismo. Hechos 20:26, Pablo le dice a Agripa, obras dignas de arrepentimiento. Santiago 2:17, la fe sin obras es Juan 3, primera de Juan 3:7. Hermanos, tengo mucho material y ustedes no me colaboran. Santiago 2:17, Hechos 26:20, primera de Juan 3:7. Se nos dice que el que es justo hace justicia. O sea que si usted dice que es justo y vive una vida injusta, nos va a pasar lo de la vivienda. Primera de Juan 4:20. Se nos dice que, ese versículo es muy lindo porque dice que aquel que dice que conoce a Dios debe ver a su hermano. Pero si el hombre lo odia, no ha conocido a Dios. Porque si no amamos a los que vemos, ¿cómo podemos amar al que no? Al que no vemos, ¿cierto? ¿Cómo estamos con ese fruto del amor? ¿Sentimos amor puro y sincero por todos? ¿Cómo nos va con eso? Se me fue el audio. En Romanos 12:8 se nos dice que debemos estar en paz con todos. ¿Qué es el arrepentimiento, mi querido hermano? Definición teológica. 2. El pecador abandona su pecado, lo saca de sus pensamientos y resuelve totalmente su mente que nunca más lo va a volver a hacer. Eso es arrepentimiento. Se la repito. El pecador abandona su pecado, lo saca de sus pensamientos y resuelve totalmente su mente que nunca más volverá a cometerlo. Segunda definición teológica. Un cambio en la actitud del hombre hacia Dios que da como resultado una transformación moral y religiosa en la vida del individuo.
cambio de relación con Dios, que nuestra vida tiene que producir un cambio religioso y moral en nuestras vidas. Porque si decimos que somos cristianos, pero seguimos andando en nuestros pecados, no somos cristianos. No somos cristianos. Isaías 1, 16, 18. Los judíos decían que ese era el versículo que mostraba el arrepentimiento porque hay 9 acciones. Se los quiero leer. Isaías 1, 16, 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Nos fascina este versículo, ¿cierto? Yo lo he visto en muchas partes. Dicen, si tus pecados son rojos como el carmesí, serán blancos como la nieve. Pero eso se olvida lo que hay antes. ¿Qué dice? Hagan esto. Se lo repito. Lavaos, limpiaos, quitad, dejad, buscad el juicio, restituid el agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Acciones, ¿cierto? Acciones de vidas justas. Acciones de vidas justas. Evaluémonos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Realmente es justa? En Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios que iba a destruir a Nínive, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios vio sus actos, que se arrepintieron de su mal camino y no lo hizo. ¿Qué vio Dios? ¿Sus oraciones? ¿Sus pensamientos? No, es que este pueblo me ora mucho. No, es que este pueblo quiere cambiar. No. Dios vio que hicieron, dejaron de hacer lo malo e hicieron lo bueno. Entonces, verdadero arrepentimiento es eso. Dejar de hacer lo malo y hacerlo lo bueno. Ezequiel 33, 18, 19. Si el impío se aparta de su pecado y hace justicia, vivirá por ello. Se aparta de su pecado y hace justicia. 2 acciones. Dejar de pecar y comenzar a vivir vidas justas. Eso es verdadero arrepentimiento, mis queridos hermanos. No levantar la mano ni firmar hojas. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento se evidencia por la renuncia al pecado y mostrar una vida recta. Y se los voy a mostrar. Vayamos a Lucas 3, 11 al 16, por favor. Lucho, ¿esto tiene Lucas? Ah, sí, tiene Lucas. Lucas 3, 11. Me perdió el 3, 11. Es el mismo pasaje. Predicación de Juan el Bautista. Al 11. Y respondiendo les dijo, todos preguntaron, ¿qué tenemos que hacer, Juan? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué obras tenemos que hacer? Y Juan le responde, el que tiene 2 túnicas, que dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, que haga lo mismo. 12. Publicanos. Maestro, ¿qué haremos? No exijáis más de lo que está ordenado. Soldados, versículo 14. ¿Y nosotros qué haremos? No hagáis extorsión a nadie ni calumnies y contentados con vuestro salario. Acciones, ¿cierto? ¿Será que Juan les dijo, vaya, rece 3 Padres Nuestros y vaya 8 días aquí, o vaya los miércoles asado, o suba al Monserrate? ¿O no? Juan les dijo, hagan cosas que demuestren que ustedes realmente son salvos. Entonces, si nosotros decimos que somos salvos, nuestra vida tiene que decirlo a gritos que somos salvos. ¿Estamos o no estamos? Yo les dije que va a ser duro, pero necesario. Duro pero necesario, mis hermanos. Porque Juan no dice, vayan, oren, o vayan a tal lado. Dice, no, muestren con su vida que realmente su vida ha cambiado. Vuélvanse generosos. Al que no tienen, dele. Dejen de hacer lo malo, dejen de extorsionar. Y un consejo para los soldados y policías, no extorsionen a nadie. Qué lindo sería esto. Confórmense con lo que ganan. Y es un mensaje para cada uno de nosotros. ¿Cierto? Se me apagó. Ya prendió.
Entonces, como vemos, el verdadero arrepentimiento produce obras en nuestra vida. Pero ¿cómo se produce el verdadero arrepentimiento, mis hermanos? Vamos a hablar de cómo es la salvación. Se produce en 3 pasos. El primero es el mental. Usted entiende que es pecado. Usted lo entiende. Usted dice en su cabeza, yo soy pecador. Así como rezábamos el credo, yo pecador, ta, 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 ta. ¿Se recuerdan? De los 33 credos, Robert. Listo, soy pecador. ¿Pero con eso basta? ¿Ustedes creen que con eso basta? No basta con reconocer su pecado. Le voy a mostrar ejemplos en la Biblia que no bastó con reconocer su pecado. No bastó con que dijeran, yo soy pecador. El faraón dijo, soy pecador. Éxodo 9:27, si lo quieren ver más tarde en sus casas. Balán, en 22:23 dijo, yo soy pecador. Yo soy pecador. Acán, en Josué 7:20 dijo, yo soy pecador. Yo soy pecador. Saúl, en 1 Samuel 15:24 dijo, he pecado. He pecado. Judas, en Mateo 27:4 dijo, he pecado y he derramado sangre inocente. ¿A estos hombres reconocer su pecado les bastó? Todos están en el infierno. Todos. Hasta Saúl quería leite. Porque reconocer su pecado no basta. Saberse pecador no basta. El segundo paso, saberse pecador emocional. Debemos tener tristeza por pecar en contra de un Dios santo, mis queridos hermanos. No debe sentir tristeza porque se va para el infierno, o porque esta semana de pronto no haya para la carne, o porque tal. No. Debemos sentirnos tristes porque pecamos contra un Dios santo. ¿Qué dijo David cuando pecó? He pecado contra ti. ¿Qué dijo José? Yo cómo pecaré contra Dios y contra Potifar, que me ha dado todo lo de su casa. ¿Cierto? ¿Pero con esto basta? No. Hay mucho cristiano que se siente triste porque le pillan su pecado. Dicen, uy, no, es que esos líderes sí joden, perdón la palabra, esos líderes sí molestan. Se ponen tristes porque los pasamos acá y los damos disciplina. Esa es una tristeza de orgullo y de pecado en sus corazones. Porque ustedes deberían sentirse tristes, es porque pecan contra Dios, no porque los pillaron. Eso no tiene sentido. Deben sentirse tristes porque pecan contra un Dios santo. 2 Corintios 7:10. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Listo. ¿Qué produce la tristeza del mundo? Muerte. Entonces debemos sentir la tristeza según Dios. Sentirnos tristes porque pecamos en contra de un Dios santo. Esa es la verdadera emoción que nos debe conmover. Eso sí nos debería conmover. ¿Pero con eso basta? Tampoco basta con eso. El joven rico de Lucas 18. El joven rico, ¿cómo se fue? Saltando, se fue triste. Triste. ¿Y con eso le bastó para dar la vida eterna? No, porque el Señor dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que el rico entrara al reino de los cielos. ¿La tristeza basta? No, usted puede estar muy triste y verse así y llorar delante de Dios por su pecado y reconocerlo en su mente y saberse un pecador. ¿Pero eso basta? No. El tercer elemento es el elemento volitivo de la voluntad. El verdadero arrepentimiento trae un reconocimiento, tristeza, pero también cambio en nuestras vidas. Ejemplos, Pablo. Pablo era un injuriador y un perseguidor de la iglesia. Y cuando se encontró con Cristo, ¿qué hizo? Cambió. Y comenzó a evangelizar y a proclamar el reino de los cielos. ¿Cierto? Pedro negó al Señor y se arrepintió y lloró. Y después Pedro, ¿qué hizo? Fue capaz de desear la muerte. Y dijo cuando lo mataron, póngame de cabeza porque no soy digno de morir de la manera que murió mi Salvador. ¿Cambió su vida o no cambió? Cambió, ¿cierto? Cambió su vida. Entonces el verdadero arrepentimiento debe traer cambio en nuestra vida. El ladrón de la cruz,
¿Qué dijo el ladrón de la cruz? A la verdad nosotros nos merecemos esto por nuestros pecados, pero este hombre no ha hecho nada. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy te veré en el paraíso, verdadera salvación. Cambió su vida injusta por una vida justa. Ahí en un momentico, mi querido hermano. O sea que no piensen que por reconocer su pecado o por estar tristes van para el cielo. Necesitan cambiar sus vidas, tener vidas justas delante de los ojos de Dios. Eso es verdadera salvación y arrepentimiento. Pero ¿quién produce ese arrepentimiento, hermanos? Hechos 17:30, un varón que quiera leerlo, por favor. Hechos 17:30. 17:30, ¿qué es lo que quiere Dios? 17:30, ¿no hay? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué quiere Dios de todos los hombres que se? ¿Y cómo se deben arrepentir? Cambiando sus vidas. No hay otra manera, mi querido hermano. O sea que, y pongo el ejemplo mío. Dios produce el querer como el hacer, Filipenses 2:13, ¿cierto? El hombre debe que hubiera este llamado y cambiar su forma de vida. Entonces, ¿tenemos algo que hacer con la salvación? Claro que sí. Responder ese llamado al cambiar nuestras vidas. Es como yo con mi esposa. Yo cada rato, ¿qué tal yo cada rato la gritara o la tratara mal? Y siempre, ay, mi amor, perdóname. Estoy muy triste. Estoy triste. Y al otro día, ay, mi amor, perdóname, es que estoy muy triste. Y así me la paso 15, 20 años. ¿Ustedes creen que el arrepentimiento ha surtido un efecto en mi vida? No. Necesito cambiar y ya morderme la lengua cada vez que la va a maltratar. Y llevarlo delante de Dios como un pecado. Esa es la verdadera forma de arrepentimiento, mis hermanos. No piensen que hay otra manera, no se engañen más. No piensen que por pensar, por sentir, basta. Necesitamos tomar acciones en nuestra vida para cambiar lo que está mal. Ese es el mensaje de Juan para esos fariseos. Hermanos, y yo creo que ya no me alcanza el tiempo. Yo creo que vamos a parar acá. 2 versículos. Nunca va a acabar Mateo. Son 28 capítulos. Pero para que reflexionemos, quiero que miremos un versículo y entre 8 días examinamos el resto del pasaje, ¿listo? Todo este pasaje, y simplemente, no, pero es que ya no me queda nada. ¿Me dan 5 minutos? Listo. Este produce arrepentimiento en Hechos 17:30. ¿Quién produce el arrepentimiento? Dios. Hechos 11:18. Quiero que leamos Hechos 11:18. No es que ya no me queda nada, me quedan 5 líneas. Hechos 11:18, por favor. Entonces oyó estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. Y ahí entramos nosotros, los gentiles, por si no lo sabían. Entonces Dios produce el arrepentimiento en nuestros corazones. Dios produce el querer como el hacer. O sea que si nosotros no tenemos ni el querer ni el hacer, tal vez no hemos conocido a Dios. Tal vez no entendemos a Dios. Tal vez no adoramos a Dios. Tal vez tenemos ídolos o un Dios a nuestra conveniencia. ¿Cierto? Porque si no queremos cambiar nuestras vidas, no hemos entendido que Dios nos ha dado un arrepentimiento. ¿No les parece increíble? ¿Qué más vemos de este versículo? ¿Y qué dijeron y Juan? Decía Carlos hace 8 días, y Alejandro me lee la mente. Juan también tiene el mismo poder, mire. Y no pensáis decir dentro de vosotros mismos. Juan le leyó la mente, porque él sabía que iban a decir, no, es que somos hijos de Abraham. Es que somos hijos de Abraham y con eso tenemos suficiente. ¿Y qué les dice Juan? Eso no le sirve, porque Dios podría levantar hijos de Abraham de estas. ¿Y ahí quiénes eran esas piedras? Nosotros, porque no éramos hijos, éramos nosotros, estas piedras. Que ahí estaban muertas, pero ¿qué iban a ser piedras? Vivas, piedras vivas, ¿cierto? Los judíos creían
que por los méritos de Abraham se habían ganado el cielo. En el Misná judío dicen que Abraham está cuidando las puertas del infierno. Y que si ve llegar algún judío que por equivocación haya cogido para allá, él lo devuelve y le dice, no papito, váyase para el cielo porque es que usted es judío. Ellos son tan nacionalistas que creen que los únicos que tienen derecho al cielo son ellos. Y por los méritos, en la Biblia se encuentra siempre, por los méritos de Abraham es que somos hijos de Abraham. El Señor dice, sí, si ustedes fueran hijos de Abraham me conocerían a mí porque Abraham habló de mí, ¿cierto? Entonces vemos a esos judíos diciendo, no, es que por Abraham tenemos todas las cosas y tenemos el VIP del cielo, las mejores habitaciones y todo pago. Pues no, mi querido hermano, Juan les dice no. Juan les muestra que por sus obras no van al cielo, tienen que arrepentirse ni ser bautizados. ¿Y quién dice que Abraham se justificó por las obras? Cuando Abraham fue justificado por fe. Vayamos a Génesis, capítulo 5, versículo 6. Uy, no, esta no es. Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por... Y creer es fe. O sea que Abraham le creyó a Dios y fue justo. No fue por sus obras. O sea que cada uno tiene que creer, mi querido hijo, tú. Todos los que son jóvenes acá. No crean que por los méritos de su papá van para el cielo. No lo crean. Aléjense de eso. Cada uno tiene que creer y ser responsable de su salvación. Mi salvación no alcanza para usted, ni para mis hijos, ni para mis nietos. La salvación es personal y como en los carnets es intransferible. ¿Sí o no? Entonces, mi querido hermano, lo animo a que invite a sus hijos a ser salvos. ¿Qué más creían ellos? Sigamos con los versículos. Y Juan les dice, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Las piedras éramos nosotros. Éramos nosotros que no éramos del pacto. ¿Qué más dice Juan? Se me está perdiendo, se me está corriendo las letras. Por tanto, todo árbol que no da un fruto es cortado y echado en el fuego. Le está diciendo, ustedes van a ir para el infierno. Porque el fuego es el infierno. ¿Listo? Y para cerrar, la decisión más importante, versículos 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Versículo 11. Juan tenía un bautismo de arrepentimiento. ¿Se acuerdan que Pablo se encontró con unos hombres en una iglesia y le dijeron, ustedes ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo? ¿Y qué dijeron ellos? No, solamente el de Juan. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a explicar fácil. Juan estaba preparando a la gente para que recibiera el verdadero bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y Juan los bautizaba en agua para que ellos se fueran limpiando sus pecados y cuando llegara Jesucristo pudieran recibir al Rey sin tanto pecado. Básicamente Juan los estaba volviendo salvos del Antiguo Testamento. Y los del Nuevo Testamento se salvan por fe en Cristo. Entonces Juan les está diciendo, oigan, lo que yo hago pues sí es bueno, pero no es tan bueno como lo que hace el que viene tras de mí. ¿Por qué los va a bautizar con el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan cuando leímos el nuevo pacto al principio? En espíritu y en agua. En agua es esto y en espíritu es Espíritu Santo. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, no basta con arrepentirse, hay que poner la fe en Cristo. Y ahí viene la salvación. Eso es lo que está diciendo Juan. Crean en Cristo, crean en Cristo. En lo que nos decía Lucho, en su muerte, en su resurrección, en su vida. Eso es lo que está diciendo Juan. Y Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y aquí viene un dilema que no va a entrar en eso porque muchos pentecostales dicen que fuego es las lenguas del Espíritu. No, nada de eso. Fuego que estamos hablando que es juicio. Entonces, ¿por qué el pasaje va a hablar de otra cosa diferente a juicio? Les está diciendo eso. Hay dos bautizos, mis queridos hermanos. Dos no más para los de esta época. En esa época habían tres porque el Señor Jesús no había muerto. Pero ahora hay solo dos. O usted es bautizado por el Espíritu Santo y entra a ser parte de la familia de Dios, o es bautizado con fuego y se va para el
para el infierno. No hay más. No hay más. Esos 2 bautizos son los que habla ahí ese pasaje. No nos enredemos con cosas. No voy a entrar en esas cosas. Y versículo 14. Y otra vez el Señor lo explica facilito. Juan. Un aventador era una pala. ¿Ustedes se acuerdan la historia de los 300, Robert? Que los tenían invadidos los filisteos. Gedeón. ¿Se acuerdan que Gedeón decía que se tenían que esconder a aventar el trigo? Porque los filisteos se lo robaban. Entonces, ¿qué hacían los judíos en esa época? Se iban por una montaña alta, ahí ponían una era, y con un aventador que es como una pala plana, comenzaban a aventar el trigo. Entonces, ¿qué pasa cuando usted avienta el trigo? El viento se lleva la paja y la semilla cae en la era. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. En el versículo 12. Y el trigo se va para el granero. Y la paja para el fuego que nunca cesa. Les está diciendo nuevamente, algún día va a venir la cosecha en esta iglesia. El Señor va a coger su era y va a aventar. Y seguramente habrán muchos que serán paja. Y algunos serán trigo y seremos guardados en el cielo. Ahora la pregunta es, después de haber escuchado esta predicación, después de haber entendido qué es el verdadero arrepentimiento, les quiero dejar un versículo para cerrar. Primera de Corintios 2 Corintios 13, versículo 5. Esta es la conclusión para hoy, que cada uno tiene que hacer en su casita. Cada uno en su casa la tiene que hacer. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esa es la pregunta para hoy, mi querido hermano. Probaos a vosotros mismos. Hasta ahí nomás. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No sea que crean que son trigo, pero realmente son paja. Examínese y pruébese cada uno si su vida está dando obras de justicia. Examínese cada uno si está llevando vidas rectas. Examínese cada uno si está amando a Dios y quiere adorarlo en espíritu y en verdad. Examínese cada uno si realmente ama a Dios por encima de todas las cosas. Examínese cada uno si realmente ha tomado su cruz y quiere seguir a Cristo. Examínese cada uno si realmente ha despreciado a padre, a madre, a hijo, a suegro, a yerno, con tal de seguir a Dios. Examínese y pruébese cada uno. Amado Dios del cielo y Padre Santo, Señor. En esta mañana, Señor, te quiero dar gracias por tu palabra que es bendita, Señor, y que hoy, Señor, sabemos que en medio de nosotros habrá muchos corazones, Señor, que tal vez están convencidos, pero no convertidos, Señor. Que cada uno se examine y mire si su vida está dando los frutos justos de arrepentimiento, Señor. Y si no es así, Señor, que realmente entiendan que tienen que tener unas vidas justas delante de tus ojos, Señor. No por congraciarse con los hombres, Señor, sino porque estamos delante de un Dios santo y justo que demanda nuestra mayor reverencia y nuestra mayor adoración, Señor. Que podamos, Señor, ser un pueblo santo, Señor. Y aquellos que no han procedido a arrepentimiento, Señor, hoy lo puedan hacer, Señor. Que en su mente entiendan que son pecadores, que en su corazón lo sientan y que con sus actos lo confirmen, Señor. Porque el verdadero arrepentimiento no es una cosa pasada, es una cosa futura, porque tiene que dar fruto en nuestras vidas, Señor. Frutos de justicia, Señor, conforme a como somos llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia pequeña, Señor, y bendice a mis hermanos en donde quiera que estén, Señor, y que esta palabra llegue a sus corazones, Señor, y puedan empezar a tener vidas que hablen a gritos de que creen en ti, Señor. Que sean pequeños Cristos, como los llamaban en la antigüedad, Señor, porque necesitamos mostrar que somos tus hijos, Señor, a través de nuestras vidas, Señor. Que la gente no te vea, pero que te vea a través de nosotros, Señor. Ese es mi clamor el día de hoy, Señor. Que tú abras la boca de esta iglesia, Señor, para que ellos puedan ir y proclamar tu mensaje, Señor. Gracias, mi buen Dios, por cada una de las personas que están aquí, Señor. Y oro, Señor, para que tú obres grandemente sus corazones y este mensaje, Señor, y esta palabra tuya, Señor, sea como esta espada de 2 filos que llegue hasta lo profundo de sus corazones, Señor, y los convierta a los malos pensamientos a la justicia, Señor. Hemos orado en tu poderoso nombre, mi Rey bendito. Amén y amén. Gracias, hermanos.